Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Abre el Oxígeno, en donde vamos a platicar sin filtros lo que está sucediendo. Y digo sin filtros porque no me quedo con nada de lo que pienso. Creo que este gobierno nos está llevando al carajo. Este gobierno no ha funcionado, no ha servido para nada en México. Y estoy seguro de que son la causa principal del aumento de la inseguridad, de la violencia y de la sombra del crimen organizado. Creo que la incapacidad que tiene el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, sostenido por toda la estructura de Morena, una estructura que estamos pagando de nuestro erario para poder dar todas las becas y las promociones, y que utilizan ellos para garantizar la seguridad, según ellos, de los ciudadanos, es uno de los fallos más costosos, vergonzosos y deliberados de este régimen. No se trata nada más de un problema que heredaron de Andrés Manuel López Obrador o de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. No es nada más un problema que se combate con voluntad. Tiene que ser una política de Estado que le dé importancia a los resultados sobre la narrativa ideológica, que le dé importancia al ciudadano en lugar de la lealtad partidista y que proteja a la vida por encima de cualquier interés de cualquiera de ellos. La integridad y la tranquilidad de los mexicanos es primero. Mientras que el país se está desangrando bajo el dominio de los cárteles, mientras que los desaparecidos se están acumulando por decenas de miles, y mientras la violencia se está modernizando con drones, con explosivos, el gobierno insiste todavía en sus discursos de soberanía, en relativizar las cifras, en proteger, de hecho o por omisión, a aquellos que están generando el terror en México. Esto no es ninguna incompetencia, es complicidad por abandono y por cálculo político. Los hechos recientes nos lo demuestran. En la sierra de Chilpancingo, en Guerrero, los pobladores están denunciando otra vez ataques con explosivos lanzados desde drones. Hay heridos, entre ellos una mujer, menores de edad. Los explosivos están impactando cerca de secundarias, de escuelas, y la respuesta del gobierno se limita a desplegar un helicóptero y a emitir comunicados que, cuando mucho, son tibios. No hay ninguna estrategia que sea contundente, no hay resultados visibles, no hay rendición de cuentas, no hay detenciones, no hay combate. En San Luis Potosí, al mismo tiempo, las autoridades del Estado no quieren dar detalles claros sobre el ataque contra los elementos de la Guardia Civil. No pueden definir públicamente si fue un coche bomba o un enfrentamiento armado el que mató a estas dos personas. Se escudan en que la Vicefiscalía Científica está investigando. Ocultar la información es el método. Cuando la violencia está golpeando a las fuerzas de seguridad, el gobierno prefiere quedarse callado, minimizar el problema antes que hacerlo transparente a la población, antes que tomar una acción decidida. Los números de los desaparecidos superan 74,000 nada más bajo la cuarta transformación de 8 años para acá. De 130, 74,000 son de 130,000 desaparecidos que hay en las listas del país. 74,000 son con la 4T. Son cuerpos que no aparecen, que convenientemente no se contabilizan como homicidios. Una cifra que no es un dato frío, es el resultado de la estrategia de seguridad que desde el inicio privilegió los abrazos sobre los balazos, que negó la existencia de una guerra contra el crimen organizado, que optó por contener el discurso de la sociedad, la plática, en lugar de combatir efectivamente el crimen. Claudia Sheinbaum continúa exactamente por esa línea. En lugar de reconocer el fracaso y de cambiar de rumbo, insisten en que todo está bajo control. Minimizan las estadísticas, protegen el relato de que la violencia es residual o producto de los gobiernos anteriores. Es culpa de Felipe Calderón, ya sabes. Pero la realidad es otra. Los cárteles controlan territorios, imponen cuotas, reclutan jóvenes, trafican fentanilo, operan con una impunidad que solamente se explica por la debilidad o la complicidad del Estado.
Los asesores de seguridad de Estados Unidos ya están advirtiendo claramente que los cárteles mexicanos buscan desestabilizar la democracia estadounidense mediante terrorismo, extorsión, secuestros y el tráfico de drogas sintéticas que provocan muertes masivas en comunidades norteamericanas. El fentanilo solamente es la punta del iceberg. Y frente a estas acusaciones, el gobierno mexicano responde con discursos de soberanía que no se traducen en ningún resultado. Se habla de respeto a la soberanía nacional como si eso pudiera justificar la inacción. Pero todos sabemos que en la práctica esa soberanía se convierte en un escudo para no confrontar a los grupos criminales con la contundencia necesaria para acabar con ellos, con el riesgo. Mientras tanto, los ciudadanos de México siguen siendo las principales víctimas. Asesinados, desaparecidos, desplazados, sometidos. Sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí me están, sí me están escuchando? Pues nada más, Jera. Desaparecidos, desplazados. Sí, Jera, discúlpame, pero sí me estoy escuchando, Jera. O sea, estoy escuchando aquí. Sí, sí, sí me estoy escuchando, Jera. Revisa tus dispositivos. Ya ves, sí, sí me están oyendo. Gracias, gracias, Antonio. Les decía que hay desaparecidos, hay desplazados, asesinados, sometidos al terror en sus propios municipios. Y esto, gracias a Night Dilegros, el contraste que hay entre el tratamiento a los opositores del gobierno es bastante revelador, porque el arresto del panista Ernesto Rufo Apel, en medio de todo este escándalo, por los audios del Marina del Pilar y del FBI, es presentado por Claudia Sheinbaum como un asunto meramente criminal. Se rechaza cualquier sospecha de persecución política, pero la selectividad es muy evidente, porque por un lado actúan con mucha rapidez y contundencia contra figuras de la oposición, pero los escándalos internos de Morena se manejan con llamados a la unidad, con versiones que están diluidas. La gobernadora de Baja California dice que le hicieron una emboscada psicológica para justificar audios en donde se compromete, en los que se habla de sanciones, de extradición a intermediarios con agencias norteamericanas a cambio de información privilegiada. Los dirigentes del partido piden serenidad y piden respeto entre los compañeros. La impunidad es para los amigos, la contundencia para los ajenos. Y eso no es justicia, es el uso político del aparato de seguridad, de la Procuración de Justicia. Internamente, los audios filtrados en Veracruz revelan el verdadero funcionamiento de los sectores de Morena, porque hay operadores que están hablando abiertamente de la compra de votos, unos audios que no les he mostrado aquí en el canal, pero que son públicos. Están hablando de la compra de votos, de entrega de dinero a intermediarios, de amenazar con hacer un desmadre en las casillas, de utilizar gente armada si el dinero no es suficiente para ganar la elección. Estos operadores están discutiendo cómo mover los recursos, cómo presionar y cómo en el peor de los casos van a generar violencia electoral para alterar los resultados. La respuesta oficial siempre es la negación, el silencio, descalificar las filtraciones, pero no hay ninguna investigación que sea contundente. No hay sanciones ejemplares, no hay ninguna depuración real. Cuando la evidencia está apuntando a todos estos vínculos entre los operadores políticos y los métodos delictivos, el gobierno y el partido prefieren proteger a los suyos antes que limpiar la casa. Y eso no es gobernar, es blindar a aquellos que contaminan las instituciones con prácticas criminales. El gobierno y Morena están actuando como si la violencia fuera un fenómeno ajeno, residual, producto de las fuerzas externas, provocado por la derecha internacional. Pero cuando la evidencia apunta a que hay una falla dentro de la estructura, de la estrategia de inteligencia, que falta voluntad política y no en pocos casos tolerancia, entonces quiere decir que el gobierno se está convirtiendo en opresor. Darle mucha importancia a la narrativa de los abrazos que heredaron de López Obrador, a la lealtad ideológica sobre el combate efectivo del crimen organizado,
no ha dejado a los ciudadanos completamente desprotegidos, sino que está negando la realidad de los cárteles como estructuras de poder que son paralelas al gobierno. Se evita confrontarlos. Se privilegia el control del discurso en lugar de la recuperación del territorio. Y mientras tanto, los delincuentes están operando con drones, con explosivos, con redes de corrupción y con una impunidad que solamente se sostiene porque el Estado ha decidido no enfrentarlos con toda su fuerza. Entonces tenemos comunidades que viven bajo el yugo de los grupos criminales, familias que están buscando desaparecidos sin respuesta, niñas y mujeres violadas por personas que jamás van a conocer una prisión por dentro, jóvenes que son reclutados o asesinados. El tejido social se desgarra, la economía se ve afectada y va en picada. Las extorsiones, el desplazamiento, todo eso afecta. Y el gobierno, en lugar de asumir su responsabilidad, sigue apostando por minimizar los problemas, por no dejarnos verlos, por la protección de su propio discurso. Proteger a los delincuentes no siempre significa darles órdenes directas. A veces basta con no perseguirlos, con no investigar a fondo, con no depurar a los funcionarios que están coludidos con ellos o con priorizar la estabilidad del proyecto político sobre la seguridad de la población. Pero este fracaso en seguridad no es un accidente, es el resultado lógico de un proyecto que coloca la ideología socialista y el control del poder por encima de las obligaciones básicas del Estado. Un gobierno que no está protegiendo a sus ciudadanos de la violencia del crimen organizado falla en su razón de ser. Un gobierno que está utilizando el aparato de justicia de manera selectiva en contra de los opositores, mientras que utiliza guantes blancos con los escándalos de sus amigos, está traicionando el principio de igualdad ante la ley. Un gobierno que responde a las denuncias de los cárteles que desestabilizan incluso a otros países con discursos vacíos de soberanía, ha de abdicar de su responsabilidad. Claudia Sheinbaum y Morena no están resolviendo la inseguridad de México, la están administrando, la están minimizando, le están permitiendo que se profundice mientras están protegiendo a su discurso y a sus amigos. Los mexicanos necesitamos un Estado que combata el crimen organizado, no uno que lo tolere, ni que lo relativice, ni que lo utilice cuando le conviene. Mientras eso no esté ocurriendo, la sombra del crimen organizado va a seguir creciendo bajo el amparo de un gobierno que definitivamente eligió voltear su mirada hacia otro lado.